Hola, mi nombre es Ariel Garis y en esta oportunidad vamos a hablar en el ciclo Libros para Atorrantes de uno de los libros capitales en la historia política y jurídica de la República Argentina, que es un libro cuyo autor últimamente se habla mucho de él, se habla mucho de su obra y no está mal que se hable, al contrario, está todo bien. Lo que quizá habría que puntualizar en algunas ideas sobre Juan Bautista Alberdi, el personaje en cuestión que hoy traemos a nuestro ciclo, que insisto una vez más, es un ciclo en el cual damos los lineamientos primeros, básicos, para encarar las obras que aquí citamos y que traemos al debate o a la disertación, etcétera, o que presentamos. Bien, bases, dijimos, y entonces vamos directamente al libro en cuestión, que es Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina que Juan Bautista Alberdi escribió en 1852, apenas al enterarse de la caída de Juan Manuel de Rosas, el restaurador, en la batalla de Caseros. Y así, viendo la oportunidad de organizar constitucionalmente al país, escribe este libro para que sirva a los futuros constituyentes como basamento y para la sanción con el objeto de sancionar una constitución que pudiera ordenar la situación caótica interna que la Confederación vivía en aquel momento. Bueno, Juan Bautista Alberdi, vamos a dar algunas notas muy sucintas, breves, sobre su biografía. Siempre es importante mm, dar esos datos para poder entender al hombre y a sus ideas. Nació en San Miguel de Tucumán, ¿no? El 29 de agosto de 1810, falleció en los suburbios de París en 1884, el argentino ausente, ¿no? Descendía de una familia tradicional por parte de la madre tucumana y de un padre de origen vasco, ¿no? La mamá murió a luz en el parto y el papá murió cuando él tenía tan solo 11 años. Se hicieron cargo de Juan Bautista sus hermanos, quienes lo llevaron, tuvieron una beca del gobierno de Tucumán a estudiar a Buenos Aires al Colegio de Ciencias Morales que había fundado el presidente Bernardino Rivadavia. Alberdi no se destacó por ser en Buenos Aires un estudiante brillante, era un joven romántico, le gustaban las tertulias, le gustaba mucho tocar el piano y la vida social, pero poco a poco fue sentando cabezas, estudiando en Córdoba antes de ir de regreso a su Tucumán querido. Alberdi regresa a Buenos Aires, frecuenta el Salón Literario de Marcos Sastre, se frecuenta a Esteban Echeverría, quien había traído las ideas del romanticismo al Río de la Plata y constituyen, junto a otros pensadores, Gutiérrez, además lo que se conoció como generación del 37, que es el primer grupo de intelectuales que va a tratar de mm, constituirse como no solo un grupo de cultural, mm, afecto a los debates literarios, ¿no? A las modas culturales que venían sobre todo desde Francia,
donde la cultura siempre se, se establecía, los cánones culturales se establecían desde Francia, sino también jóvenes intelectuales que pretenden continuar con los ideales de la Revolución de Mayo de 1810 y que le proponen a Rosas, el hombre fuerte de la Confederación Argentina, un sistema, ¿no?, de gobierno basado en el orden, pero constitucional. Rosas se opone a todo esto. Rosas no los ve con buenos ojos y Alberdi, sin embargo, reconoce en Rosas al hombre que fue capaz de mm, sentar las bases del orden. Sin orden no podemos llegar a ningún lado, dice Alberdi. Le lleva uno de sus primeros trabajos, Fragmento preliminar al estudio del derecho, en 1830. Rosas no le da mucha cabida, ¿no? Y entonces Alberdi queda en una situación un tanto incómoda, ¿no? Ya está recibido ya de abogado, ¿no? Rindió sus exámenes en Córdoba, no le da mucha cabida y a Rosas no ve al grupo de intelectuales del 37 con, que le sirva de mucha utilidad, ¿no? Entonces comienzan una serie de ataques, de diatribas de este grupo hacia el restaurador. Alberdi va a tener que exiliarse en Montevideo primero, donde va a escribir fuertes artículos contra la dictadura de Rosas, vamos a llamarla así, dictadura como la llamó Alberdi. Luego se va a trasladar a París y allí va a tener contacto con todo el mundo intelectual, sobre todo con el mundo de el liberalismo, ¿no? Entonces Alberdi se empapa de las ideas liberales de Adam Smith, sobre todo de Montesquieu, ¿no? El espíritu de las leyes y de Adam Smith, ¿no? Va haciendo su construcción en el pensamiento económico, ¿no? Con el libro famoso de Smith, La riqueza de las naciones. Todo el mundo piensa que los estudios formales de Smith son en economía y son en filosofía, porque la economía básicamente es eso, ¿no? Es una cuestión filosófica, antropológica del hombre en el mundo. Alberdi vuelve a América, vuelve a Chile, se instala allí, va a revalidar sus títulos y va a encontrarse con se encuentra allí con una fuerte polémica con Domingo Faustino Sarmiento. Ambos son antirrosistas, ambos son liberales, pero entienden distinto cómo debe gestarse un nuevo país ordenado, ¿no? La nueva organización debe hacerse de formas muy distintas. Hay una preocupación por atraer la inmigración europea, por la educación, pero Alberdi sostiene que lo primero es la industria, el libre comercio, que las potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, naveguen libremente por nuestros ríos para enseñarnos a producir, a trabajar. Alberdi creía en una república posible, ¿no? La república posible es una república gobernada, aquí está Alberdi, gobernada por muy pocos que establezcan el orden para llegar después a una república verdadera o república democrática donde el juego político esté más ampliado. Una vez que Rosas va a ser derrotado por Urquiza, Alberdi se apresura, escribe las bases que servirán, ¿no? Es el espíritu que servirá la sanción de la Constitución de 1853, Santa Fe, que Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, va a rechazar, ¿no? Entonces la nación nace dividida, la Argentina nace dividida. El Estado de Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina con asiento en Paraná por otro lado. Había un problema muy grande, sobre todo económico, porque la Confederación por sí misma no podía sostenerse. Alberdi se pone al servicio de Urquiza, por el quien realiza y por la Confederación
misiones diplomáticas por toda Europa, por Italia, la Santa Sede, y también se dirige, por supuesto, a Londres, donde va a tener un encuentro casual con Juan Manuel de Rosas y se van a fundir en un abrazo. Alberdi va a regresar porque las cuestiones internas en el país se ordenan cuando Buenos Aires finalmente va a aceptar la Constitución con modificaciones en 1860 y al año siguiente en la batalla de Pavón, Urquiza, que tiene todo ganado, será derrotado por Bartolomé Mitre, el hombre fuerte de Buenos Aires. Al año siguiente, en 1862, Mitre es el presidente. Alberdi se va a oponer a la política de Mitre, al centralismo porteño, no era su idea, ¿no? Y paulatinamente va alejándose tanto de Mitre como de Sarmiento. Ahora bien, Alberdi va a ser nombrado diputado durante la presidencia de Avellaneda, Mitre, Sarmiento de Avellaneda, las presidencias clásicas, fundantes, en el 78, pero hay un problema con Alberdi, que es que Mitre jamás le perdonó su libro El crimen de la guerra, su crítica que hizo a la guerra de la Triple Alianza o la guerra contra el Paraguay, que llevó a cabo Mitre, junto al Brasil y al Uruguay. Ahora, después de todo esto, Alberdi va a escribir, en medio de todo esto, en el año 54, otro libro, Sistema Rentístico, ¿no? Que es un libro que amplía las bases y donde va a seguir hablando sobre las tesis liberales. Quien va a llevar adelante las ideas alberdianas será Julio Argentino Roca, cuando asuma en 1880, ¿no? Y quien finalmente tratará de reeditar las obras completas de Alberdi, cosa que Mitre siempre se había opuesto desde su diario La Nación. Roca es el brazo ejecutor de Alberdi. La constitución de Alberdi es una constitución de diseño liberal, basada en la Constitución estadounidense, división de poderes, por eso es un liberalismo republicano, ejecutivo, legislativo y judicial, pero con preeminencia en el ejecutivo, siempre el orden, y nuestra tradición caudillista busca el orden. Libre asociación, el único sujeto de derecho es el individuo, ¿no? No los grupos colectivos, grupos políticos, no, el individuo, el único sujeto de derecho, ¿no? Recordemos a Smith, ¿no? La creatividad, la energía, la potencialidad, el trabajo del individuo es, en definitiva, lo que va a redundar en la riqueza de la nación, del conjunto. Ahora, el poder legislativo dividido en Cámara Alta, Cámara Baja, senadores, diputados. Los diputados, representantes del pueblo, de la nación. Los senadores de las provincias, donde se van a nuclear las élites, ¿no? Es un poder más de tipo conservador y oligárquico, las élites, quienes con el Ejecutivo designarán jueces, oficiales y los jueces de la Corte Suprema de carácter vitalicio, ¿no? Para que pasen los gobiernos, continúen y así sus fallos, entre comillas, sean objetivos. Bien, la constitución de Alberdi es importante porque el planteamiento del liberalismo hace hincapié en el individuo. Como sujeto de derecho, se garantiza su libertad de asociación, de tránsito, de comercio, de industria y la libertad de culto. La Constitución consagra todo esto menos la libertad de culto para los indígenas que deben ser conversos al catolicismo. Alberdi morirá refunfuñando contra Mitre y Sarmiento, que no lo escucharon del todo, aunque Sarmiento al final hace las paces, como Rosas lo mismo, en París, en los suburbios, a través de un accidente cerebrovascular. Alberdi es el más importante, pero fíjense de nuestros pensadores, pero fíjense que siempre busca hombres de poder. Rosas, Urquiza, Roca, ¿cierto? La libertad se garantiza a través de un hombre fuerte y se garantiza a través del Estado, ¿no? No es un anárquico capitalista, es un liberal. Bueno, hasta luego.